Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a este capítulo en este fin de semana que repetimos programación celebrando nuestra nueva alianza con Farmacias Cruz Verde y les traemos una entrevista con un autor que yo creo que todos aquellos que les gusta la buena escritura y les gusta el género del cuento lo tienen que ir a buscar y lo tienen que leer de inmediato porque además es un reciente premio Casa de las Américas y con eso que uno tan pocas veces puede decir que un autor publique un primer libro y que ese libro tenga un premio como este. Me refiero a Felipe Núñez Mestre con su colección de cuentos Todos somos islas, publicado por Rey Naranjo Editores, quien de nuevo nos trae un libro muy bonito como objeto y un papel precioso, y adentro 9 relatos que componen Todos somos islas, que se leen, dice la contratapa, como 9 vallenatos sombríos. Un grupo de presos que toman drogas experimentales fabricadas por un laboratorio alemán, una mujer que roba comida del zoológico donde trabaja, un boxeador que tira su primer jab en una plaza de cañahuetes florecidos y otros seres marginados se ven obligados al delito, a la lucha cotidiana y a la soledad. Todo sucede en una sofocante ciudad del mar Caribe, en cuyas noches cantan los lagartos y destella un cementerio de barcos. Una colección que desde acá recomendamos ampliamente, sobre todo porque el manejo que demuestra Felipe en este primer libro y en este premio es deslumbrante y creo que todos aquellos que nos gusta la lectura literaria tenemos que visitarlo. Así que espero que disfruten mucho de esta conversación. Felipe Núñez nació en Valledupar en 1992. Este es su primer libro. De nuevo, celebramos y agradecemos a Farmacias Cruz Verde por nuestra nueva alianza, Cruz Verde más cerca de ti. Sin mayores preámbulos, bienvenidos. Felipe, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo, por la invitación a este programa tan bonito del que soy fan y ahora invitado. Eso me honra mucho. Muchas gracias por esas palabras que siempre agradezco cuando nuestros invitados llegan hablándonos así, en verdad, y pues cómo no te íbamos a llamar después de tu premio Casa de las Américas por tu colección de cuentos Todos somos islas, recientemente publicado por Rey Naranjo Editores en un tipo de edición que ya Rey Naranjo nos tiene acostumbrados, muy bonita, con un papel muy suave, muy sedoso, un libro muy lindo y que entre el premio y lo que representa el cuento, como veremos ahora, tiene una particularidad asombrosa, Felipe, que no puede decirla a uno todo el tiempo, y es que es tu primer libro que fue también premio Casa de las Américas. Eso no se cuenta normalmente. ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido tu camino, tu relación con el cuento y con la escritura, hasta llegar a este momento en el que este libro se publica y gana? Digamos que es un camino largo, es un camino que abarca casi los últimos 10 años, desde que gané en 2014 el tercer Premio Nacional de Cuento La Cueva. En ese momento, bueno, antes de eso, digamos que me gustaba la poesía y escribía versos, pero creo que era muy malo y no conseguía que mis poemas se publicaran, entonces hice el tránsito hacia el cuento y digamos que en ese ejercicio un día mandé al Premio de la Cueva, que dentro de su premiación es bastante generoso porque premia a los 25 como candidatos al primer puesto con la publicación. Entonces, en ese momento vi la convocatoria, vi que el premio era en Barranquilla y me hacía sentido, no creía que podía ganar, pero concursé esperando a que mi cuento saliera en esa antología de 25 que me parecía, digamos, un número generoso y en el que podía estar. Y resulta que me gané ese premio y fue en ese momento hermoso y fascinante, sobre todo porque uno no escribe un cuento para tener un libro de cuentos, y eso me di cuenta después, uno no escribe un cuento porque escribe un cuento y ya, o al menos así era para mí en ese momento, no lo hice pensando en una colección, ni que iba a demorar 10 años haciendo no sé qué, o que iba a abandonar la escritura del verso y de la poesía.
Pues porque para mí en ese momento la escritura era una forma de, no sé, de cantar cosas que ocurrían en el Luis Felipe que estaba estudiando Derecho en ese momento aquí en Bogotá. Y bueno, la escritura era esa herramienta. A partir de ese momento, luego que pasa la felicidad del premio de la Cueva, que es pues un premio importante, da mucha plata y sobre todo da mucha confianza, ocurrió como un periodo en el que yo, digamos, busqué mi escritura y busqué, eh, digamos, las herramientas que me hicieran saber a mí si en realidad iba a ejercer o no el oficio del escritor. Me fui para Argentina, estudié cosas que tenían que ver con derecho y fracasé, estudié cosas que tenían que ver con literatura y fracasé, entonces decidí que quería escribir. Eh, el premio de la Cueva fue, digamos, una bendición, pero también fue un látigo en el sentido de que al cabo del segundo cuento, el tercer cuento, el cuarto cuento que surgió después de ese, pues llegó la realidad de que uno no puede escribir cuentos premiados todo el tiempo y dos, pues que no todos los cuentos que uno escribe tienen la misma calidad. Y eso resultó decepcionante y frustrante al punto de que, pues sí, digamos como que eso me confrontó en ese momento y dije, bueno, tengo dos opciones, dejar de escribir o escribir frenéticamente hasta que algo suceda, ¿no? Y pues eso fue lo que sucedió un poco. Este cuento, este libro de cuentos nace de descartar muchos cuentos malos. El borrador del manuscrito tenía 100.000 palabras más de las que conforman este volumen de 9. Entonces creo que es un libro que revela mi formación, pero que contiene también un ejercicio de selección en el que puedo decirlo, al menos desde mi ejercicio creativo, el cuento que menos me satisface de la colección es el de la cueva, ¿no? Lo Bueno, siento mira, bastante superado por el resto de la colección y por la colección como una obra en sí misma. eso es evolución y eso es desarrollo. Felipe, ahorita te va a preguntar sobre tu infancia en Valledupar y tu primer relación, pero hay algo que comentas acá que yo personalmente valoro mucho y creo que siempre hay que detenerse y valorar y es lo que nos cuentas acerca de la constancia, porque en época de inmediatez, en época también de triunfos rápidos inmediatos, perdón, y coyunturales, eh, esa idea de la constancia por la escritura, por madurar la obra, por resistir a publicar de inmediato, sino que esperar para tener lo que tú dices que no es el propósito inicial, pero siempre es un resultado, que es la colección de cuentos. ¿Algún consejo o alguna experiencia o algo que rescates como de esa paciencia que se tradujo tan buenamente en el premio luego de su publicación? Pues además de, de ejercitar pues como la autocompasión y todos los atributos que necesita uno para convivir con una versión de uno mismo durante un tiempo tan agobiante, creo que la literatura, que es un arte muy generoso, está llena de ejemplos de obras imperecederas que duraron mucho tiempo en el tintero de quienes las escribieron. Creo que Joyce, por ejemplo, no solamente por Ulises, sino por el ejercicio creativo que hay detrás de Ulises, duró 10 años escribiéndola. Y a mí no es que mi libro, digamos, se compare con Ulises, pero siempre me han llamado la atención ese tipo de constancias. Hay un escritor argentino que me gusta mucho que se llama Alberto Laiseca, que duró 20 años, 10 años escribiendo, 10 años para publicar, y creo que ante la falta del talento explosivo de quienes pueden producir una obra luminosa cada poco tiempo, yo creo que con los años he llegado a la conclusión de que lo que uno admira de los escritores y las escritoras que le gustan a uno son las obsesiones de los escritores y las escritoras que le gustan a uno. Y creo que ese podría ser mi lugar, o al menos mi lugar en este libro de cuentos, ¿no? Como una
un entendimiento de la obsesión o de las obsesiones de escritores y escritoras que entiendo como maestros en el sentido de la permanencia creativa en el texto. Uno puede pensar en Rilke también. Los ejemplos son muchos de escrituras eh, que se volvieron casi contra sus, o que convirtieron en súbditos a sus creadores. Y hablando así de obsesiones que ves en escritores, esa infancia y esa vida que tuviste en Valledupar, que sigues teniendo, em, ¿te dejó alguna obsesión que luego se viera manifestada en todos los cuentos? Bueno, mi infancia temprana, los primeros 8 años transcurren entre Valledupar, Montería y Barranquilla, porque mi papá era militar. Entonces, digamos que hay un arraigo etéreo, ¿no? Con la tierra y con el lugar donde me crié, donde pasé esos años. Entonces es una costa, pero no es una costa que se pueda identificar. Mi familia lleva pues, mucho tiempo asentada en Valledupar, pero yo no tengo una casa de infancia, no tengo la casa de mi abuela, no tengo eso. Mi historia o mi asidero o lo que yo he resuelto con mi asidero regional o local ha sido un poco mi tradición, ¿no? Creo que la tradición caribeña me resulta un poco más habitable a falta de un no lugar, ¿no? No tengo una ciudad que recuerde o a la que pueda volver sin haber olvidado las direcciones. No tengo un acento tampoco que corresponda absolutamente con la fonética, con la dimensión fonética de estas regiones. Eso No es puedo ir verdad, allá, sí. no puedo ir allá sin que me digan cachaco, no puedo estar aquí sin que me digan que porque estoy hablando costeño. Entonces creo que mi infancia por Valledupar, mi relación con Valledupar, que es una relación también muy importante, porque despejarla también me ayuda a entender el Caribe y a entender las escrituras en el Caribe, pues está llena de esos problemas que creo que se ven en la obra, por ejemplo, al momento en que yo me abstengo de nombrar el lugar en donde suceden los relatos, por ejemplo, porque no me sentiría del todo seguro de si es un lugar concreto o de si es un lugar al que mi imaginación está acudiendo como respuesta urgente a un vacío, digamos, que da mucho vértigo, que es en últimas como un collage de ciudades, en donde también seguramente está Bogotá. Yo viví en Chiquinquirá también un tiempo, y creo que ese nomadismo me ha permitido entender también la relevancia y la irrelevancia de los lugares como en un sentido, digamos, patriótico o en un sentido patriotero, regionalista. Sobre todo que ese es un sentimiento también muy caribeño, ¿no? Uno piensa en Santa Lucía, que es una isla que cambió de manos entre los franceses y los ingleses 12 veces, 10 veces, una locura así. Entonces, creo que eso está mucho más cerca de una experiencia caribeña que el asentamiento perpetuo de ciertos reinos antiquísimos. No sé si esta pregunta que te hago surja de eso que acabas de decir, de no estar en un lugar y tampoco estar en el otro, sino estar en la tradición, ese reconocimiento con la palabra y con lo escrito. Pero ya el título, por supuesto, de tu colección, Todos somos islas, remite a algo muy insular, remite a algo muy de la soledad y muchos de sus personajes atraviesan episodios de soledad. Quisiera que nos hablaras un poquito de esa imagen, cómo te surge esa imagen o en qué momento caes en cuenta que es la imagen de la isla, siendo tú del Caribe, ¿cierto? Porque ahí hay, una cosa es una costa, otra cosa es la literatura raizal, si se quiere, desde San Andrés, etcétera, pero el de la, lo sabemos que por territorio. ¿Cómo se te vuelve la costa una isla? Bueno, el valle, Valledupar, geográficamente está aislado, ¿no? Está la sierra, está la serranía,
pero por Valledupar hasta no hace mucho no se pasaba, a Valledupar se iba. Entonces yo creo que esas formas, digamos, de aislamiento le funcionan, digamos, a la isla como metáfora, no en un sentido, digamos, estrictamente literal, pero sí como metáfora. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que esta cuestión de la insularidad ha sido también denostada cuando el mundo es mucho más parecido a una isla que a un continente, ¿no? Casi que siempre que se refiere uno a la isla, digamos como que está connotada de soledad, está connotada de aislamiento. Y creo que el reconocimiento de todos como islas permite digamos, como tender unas compasiones y tender unas solidaridades que solo lo permite, digamos, como que el entendimiento amplio de esta condición. Yo creo que el título es familiar, o así lo quisiera, del corazón es un cazador solitario, ¿no? Tampoco me estoy inventando nada, sino que estoy acudiendo a una tradición de títulos que también incitan al lector a pensar que está solo, ¿no? A modo de provocación. Y obviamente, pues es una variación del Nadie, ningún hombre es una isla de John Donne. Para mí tiene mucho significado porque es una novela por quien doblan las campanas que me recomendó mi mamá y fue la primera vez que la leí. Entonces, digamos que por ese lado, digamos, me interesaba estresar al menos esa idea de la isla. Y por otro lado, yo dentro de la construcción de mi idea de lo Caribe, he acudido de manera casi que, eh, sí, de manera urgente a esas tradiciones también que están ubicadas en las islas para configurar la caribidad, si se quiere, de mi escritura a través de el Caribe que no es García Márquez, ¿no? Que creo que a veces pone un yugo demasiado grande encima de quienes nacimos en esa región del país. Y que pues la prueba está en que yo siento que ese yugo o esa sombra afectó de unas maneras poco afortunadas a algunos escritores que le sucedieron. Entonces, no solamente hay una búsqueda por la isla en términos metafóricos, sino que hay una búsqueda de la isla en términos de la tradición, porque yo siento que en esas tradiciones anglófonas y francófonas también hay caribes que no hemos integrado a la tradición del Caribe colombiano no sé, por cierto temor o desconocimiento, desconfianza, y me interesaba, digamos, expresarme desde allí. De hecho, el epígrafe del libro es de un poeta haitiano llamado Frank Etienne, que se pregunta por la soledad, y eso me interesaba a lo largo del libro, ¿no? De ahí que el lugar fuera Cuba, ¿no? Para mandarlo a concursar una vez estuvo listo. Ah, Eh, ok. y, y sí, hay como todas hay islas dentro de las islas del libro y islas que son como familiares dentro del libro. Felipe, hay algo que ya que tú mencionas y traes el siempre visitado García Márquez cuando uno está hablando de literatura y por supuesto del Caribe, pero también nos hablas antes de cómo la tradición es tu espacio y es tu lugar. Más allá de preguntarte, porque esto también no depende de ti y depende de las lecturas, de cómo se insertara tu obra dentro de esta tradición, ¿cómo se insertó la tradición en ti? ¿A través de qué autores? Para poder llegar a estos otros espacios. ¿Quiénes son tus o cuáles fueron esos autores de cabecera? Me interesan mucho los caribes, si se quiere, porque sé que hay otros a los que vamos a llegar ahorita cuando hablemos sobre los cuentos, que son ya otras influencias, pero específicamente los que te ayudan a desarrollar la mirada. ¿A quiénes podrías traer? Traemos este capítulo a ustedes gracias a Farmacias Cruz Verde más cerca de ti. Indudablemente, salirse de la caja García Márquez es imposible después de haberlo leído. A ver, además, Aracataca está muy cerca a Valledupar y eso tiene unas implicaciones en la oralidad, etcétera. Yo creo que Faulkner es un autor que para mí es indispensable y comprender la relación que hay entre García Márquez y Faulkner y la Biblia, por ejemplo, ¿no? Como
como Follner esquiva ciertas preguntas sobre su lugar en la tradición de los Estados Unidos, con títulos como Requiem for a Nun. Nun es la mamá de Jacob, en la Biblia, no, de José o de Josué, de Josué. Puede que me esté equivocando. Las palmeras salvajes iba a tener un título como Si yo te olvido, Jerusalén, Absalón, Absalón, ¿no? O sea, yo creo que Follner es un desciende de Moisés, es un escritor que a mí me ha enseñado a entender los vínculos entre las tradiciones y las identidades, por ejemplo. Y me gusta el ejercicio que hace Follner formal, pero también literario, entre comprender eh, su realidad, la realidad de mediados del siglo XIX y de principios del siglo XX en el sur de los Estados Unidos, a partir de dramas gruesos, ¿no? Que están en la Biblia. Eh, y eso, digamos, me resultó muy alentador a la hora de eh, prescindir de García Márquez como una figura tutelar. Eh, Luego creo que pues está la Biblia, ¿no? Como que si uno se da cuenta el amor que predica un escritor como Follner por la Biblia y el amor y la importancia de ese escritor dentro de García Márquez, todo, por ejemplo, uno dice, ok, así es como, aquí hay una propuesta de lectura, aquí hay una propuesta de interpretación de la literatura y de la realidad que me importa mucho. Luego la ubicamos, pero de base, esto me importa. Y recientemente, sobre todo donde esto se ha sentado más, es en el entendimiento de cómo esa tradición, digamos inglesa también, entre comillas, se ha sentado en el Caribe, con escritores como Walcott, por ejemplo, y cómo Walcott propone una lectura del mar, acudiendo a la mitología como respuesta a la oscuridad histórica para narrar el Caribe, ¿no? Como, por ejemplo, en Homeros, un personaje como el Aquiles de Walcott no es Ulises, que uno entendería a Ulises como un personaje mucho más marítimo, pero resulta que Aquiles es un personaje que es hijo de Peleo y es hijo de Tetis, que es hija de Nereo. Entonces, digamos que Aquiles es un tipo que por una de las raíces de su genealogía tiene al hombre, que sería Peleo, pero por la otra vertiente tiene el mar, ¿no? Y el mito aparece inexplicablemente así, ¿no? O sea, todos los caribeños, todos los habitantes de este continente, los mestizos al menos, o todos yo creo, tienen en una de sus vertientes una genealogía que pueden rastrear y otra que desaparece en el mar. Entonces, las miradas de Walcott, por ejemplo, la interpretación que hace St. John Peirce sobre el Caribe desde un punto muy, muy sensible, también me parece importante y me parece interesante. Las literaturas de Jamaica Kincaid, de Luis Dandicat, de Maryse Condé, ¿no? Como Maryse Condé en el libro de Tituba, por ejemplo, toma un texto, o más bien toma una historia gruesa, hipernarrada por los gringos, que es la de las brujas de Salem, e introduce allí una mujer negra para explicar el Caribe en un contexto determinado, ¿no? Y explicar la colonización religiosa del Caribe eh, desde una cosmogonía, desde una cosmología íntima de su personaje bruja. Entonces, esas son miradas que no encuentro en García Márquez, que están de otras maneras, pero que me estimulan a escribir otros Caribes o a preguntarme por otros Caribes que creo que están menos habitados o creo que están, sí, crítica y creativamente. Muchas gracias, Felipe. Gran respuesta y creo que hay muchos autores ahí para que nuestra audiencia también tome nota. Entremos a hablar un poco ya de Todos somos islas del libro y de sus cuentos. Y lo primero que yo te quiero reconocer y que sea un motivo por el cual la audiencia vaya a buscar tu libro, además de todo lo que estamos hablando, que uno agradece mucho cuando se encuentra, Felipe, una colección de cuentos en los que cada una hay una preocupación por la forma, el estilo y la técnica en la cual se está narrando. No solamente por el contenido, la trama y la sucesión de eventos, sino por cómo esta sucesión de eventos que me he inventado como cuento necesita ser narrada, sus cambios de perspectiva y sus retos narrativos. Porque
todos tus cuentos tienen una preocupación formal y esa es la recompensa absoluta de la lectura y por la que yo, repito, recomiendo tanto esto. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Por esa constante en la forma que tenemos muchas páginas, párrafos, largos párrafos de 2, 3 páginas en los que tú te metes sin ningún tipo de aspavientos y directamente. A mí me preocupa la formalidad del texto y la hermandad o el maridaje que existe entre lo formal y lo material en el texto es algo que me preocupa muchísimo. Pero es algo que le ha preocupado a toda la humanidad desde siempre. Si uno piensa en el modo en que conocemos la vida de Jesús en el Evangelio, pues son cuatro perspectivas narrando la misma historia de un señor al que mataron, ¿no? Entonces, yo creo que esas formalidades están integradas en nosotros más de lo que nosotros creemos, y de maneras muy cotidianas, en textos que tenemos al alcance de la mano y en textos que manipulamos todo el tiempo. Creo que nuestro día a día está también lleno de esas intertextualidades y creo que esa poliglosía en el día a día está cargada de sentido y de unos sentidos que no son a veces tan evidentes cuando uno se queda con la materialidad de los hechos o trata de perseguir historias de manera retiniana, digamos, que el ojo pueda seguir una acción y que vaya todo, digamos, muy secuencialmente armado. Eso, digamos, me interesaba muchísimo. Pero es que además mi profesión es abogado, entonces yo tengo que lidiar con unas formas del texto, eh, digamos, que son... em, que no son tan lindas porque tampoco pretenden serlo. Entonces, yo creo que eso me crea unos problemas importantes cuando de golpe me veo utilizando palabras que no usaría jamás, nunca de los jamases en mi registro literario. Y cómo ese cambio de registro constante en mi día a día, como abogado, por ejemplo, implica no sé, contiene en parte la historia de Luis Felipe que va a trabajar y el Luis Felipe que llega a leer en la noche. Entonces, esa es, digamos, como una preocupación que me ha interesado desde siempre, pero también, digamos, por la lectura en Follner. Follner tiene, digamos, es mago en esta cuestión de proponer formalmente eh, cómo se cuentan las historias y qué dice la forma del contenido. Tienes, por ejemplo, el primer relato, que es un relato en primera y en tercera persona del plural, donde los pelados, digamos, básicamente, uno, siempre están acompañados, pero dos, no podemos saber su interioridad porque parece que el plural de la primera persona nos obliga a solaparnos, ¿no? En culpa y en responsabilidad casi siempre. Yo he puesto el ejemplo en estos días y es, pues si uno se emborracha solo, es peligroso, pero si no se emborracha solo, sino con gente, pues no es tan peligroso, ¿no? Si uno se emborracha en primera persona del singular, puede que esté uno al borde de una conducta como digna de ser remitida al psicólogo. Si uno se emborracha en la primera persona del plural, quizá no, ¿no? Es mucho más suave. Entonces, ese tipo de verdades que esconde el modo en que se cuentan las historias es la que me interesa, sobre todo porque las formas comunican de una manera diferente y comunican en un lenguaje que no es del todo figurativo. Entonces, eso también me interesa, que el lector en esas rupturas o en esos límites a los que yo propongo llevar a los narradores de mis historias, encuentre qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le molesta, dónde le parece que están los vacíos, pues porque siento que en eso también está, en eso también está la historia. Yo soy un amante de las formas, tal vez también por eso escribí este libro durante tanto tiempo, porque las preguntas sobre la forma a veces son más difíciles de contestar que las preguntas sobre el fondo. Ahí hay historias, todas las historias se pueden narrar. Creo que la forma impone otros problemas, pero decía André Gide, y yo en esto pues adhiero, y es como crea una forma bella y una cosa aún más bella vendrá a posarse en ella, ¿no? O sea, si hay una forma bella, ya llegará la historia que
que la Ya, explore. claro. Bonito lo de la llegar a la historia. Y quiero que, pensando ya en los personajes y en tu colección de cuentos, Felipe, quisiera que arrancáramos, bueno, ya tocamos el aspecto técnico que me parece tan importante, pero hay otro crucial que yo creo que es lo que relaciona la insularidad de estos personajes y el estado solitario. Y es como este trasfondo que parece atravesado, no voy a decir por el conflicto, porque no tiene ese nombre. Tú ya no lo dijiste, tú lo sacas. Hay menciones evidentes a lo largo de los cuentos, pero no hay una referencia política, o por lo menos no que la recuerde en este momento. Pero, ¿cómo, por qué no nos cuentas un poco la forma como estos personajes cargan con este destino, por un lado, y por el otro lado con este pasado que hace de ellos esas voces narrativas tan complejas desde un sentido tan sensorial, tan experiencial, ¿cierto? Aquí estamos con personajes, pienso en La playa del fin del mundo desde la forma de narración, por supuesto en El llanto de las bestias, que es el ganador, pero luego una que me parece muy particular, que es Hacia un pueblo sin nombre también, que ese es el componente ya de víctima. ¿Por qué no nos cuentas cómo se te ha metido Colombia, si se quiere, dentro de la narración? Yo, dentro de las cosas que hice antes de darme cuenta de que quería dedicarme a escribir, fue una maestría en criminología y comunicación en la Facultad de Periodismo, de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires. Y esa maestría pues tenía un enfoque abolicionista de las cárceles y para mí, digamos, fue muy estimulante en mi manera de entender el derecho y en mi manera de entender el mundo. Este no es un libro que explore la violencia en un sentido épico, sino que la explora en un sentido más bien menor, en un sentido de lámpara y del crimen común, del crimen cotidiano. En estos días lo pensaba, pero ambos crímenes están interconectados entre sí necesariamente. Porque los crímenes grandes, y con grandes me refiero, no sé, a los crímenes de guerra, al secuestro directamente, al terrorismo, estos que son, digamos, como delitos muchísimo más complejos que el hurto, el aborto, en términos, digamos, legales estrictamente, pues y que tienen que ver mucho menos con la guerra, son en últimas como parangones de los otros delitos. Y yo creo que el delito común encarna o esconde ciertas, ciertas particularidades de la sociedad que comete esos delitos, ¿no? Siento que, que una sociedad en la que es común el robo chiquito, en la que es común el atraco, en la que es común el porte de armas o de estupefacientes, creo que en la comisión de esos delitos casi siempre hay unas violencias más grandes que enmarcan a los delincuentes, ¿no? Nadie en un sentido, digamos, del menudeo, nadie vende droga pues porque tenga un trabajo bien remunerado, con vacaciones y dos primas al año, ¿no? Nadie atraca porque tenga pues las mismas condiciones y así con todos los delitos, ¿no? Con los delitos comunes sobre todo. Entonces, es esa la exploración que me interesa hacer sobre nuestra violencia, porque es cierto que también estamos contenidos allí y que casi siempre las luces están puestas al otro lado y con justa razón, pero no se trata de una división entre una cosa y la otra, sino que los dos escenarios se retroalimentan y están casi que espejados en un lado y en el otro, ¿no? Yo durante un tiempo, por ejemplo, hice para De Justicia una investigación sobre detenciones en la costa caribeña. Era un trabajo de revisar periódicos. Y, por ejemplo, me di cuenta de que era común que en los barrios la extorsión de los delincuentes comunes estuviera asignada porque ellos se hacían pasar por miembros de la guerrilla o de los paramilitares, por ejemplo. Entonces, cómo esa realidad macro del país y esa guerra antigua también cala en las formas de crimen como mucho más cotidianas y aparentemente menos, menos trascendentales.
Creo que esas tensiones sobre ese tipo de violencias me interesaban, pero también, digamos, hacia un pueblo sin nombre particularmente hay unas tensiones que tienen que ver con la interpretación de un texto que es la Biblia, ¿no? La mujer de Hacia un pueblo sin nombre va a bautizar a su hija que murió y la va a bautizar junto a un predicador que se llama Fals y que es practicante de una corriente extraña del anabaptismo y pues en esa práctica lo que está en disputa es quién lee el texto, cómo se interpreta el texto y hasta dónde el texto es interpretable para que se pueda bautizar a alguien después de muerto, ¿no? Y cómo la interpretación de ese texto está mediada también por una condición humana de una madre que quiere darle nombre a su hija a pesar de que su pueblo no tenga nombre. Y hablando también de esta mujer, que es la protagonista de Hacia un pueblo sin nombre, hay muchos cuentos, sea en su totalidad o sean fragmentos que asumen la perspectiva femenina, es decir, tú narras desde la voz de la mujer. Me imagino que también tiene que ver, no sé, ahora me pregunto porque no sabía lo de criminología, por ejemplo, y tu trabajo en de justicia. Entonces ahora me pregunto si estas voces femeninas terminaron en tus cuentos porque estás visibilizando cosas que viste o escuchaste o surgen desde la imaginación también narrativa propiamente hecha, que una y otra da igual, ¿cierto? Pero siempre aquí nos interesa cómo estos relatos que sean de campo jurídico, legal o testimonial terminan encontrando en la literatura otra forma de comprensión. Claro, yo digamos como que todavía no sé responder muy bien esa pregunta de dónde vienen las voces de mis personajes, porque es difícil saber desde dónde vienen, pero creo que la labor del artista es abrirse al lugar desde donde vienen, ¿no? Hay monólogos hermosos en Virginia Woolf, en Irish Murdoch, eh, pero Antígona está escrita por Sófocles, Las Troyanas, que tiene monólogos hermosísimos, está escrita por sí, Eurípides. Em, y pues está el monólogo de la pastora Marcela en Don Quijote y está el de Molly Bloom en Ulises. Y creo que nunca he sospechado de la fiabilidad de la voz cuando me viene en el femenino de la tercera o de la primera, o no llego a ese nivel de conciencia sobre mi propia obra, pero pues trato de llevarlo hacia los lugares que conozco, hacia mi propia feminidad y hacia las feminidades que integran mi vida, ¿no? En el cuento de una parte del trabajo, una mujer tiene una marca en la cara y convive con haber sido muy bella y ahora habitar el mundo con una marca en la cara, pues mi mamá tiene una cicatriz desde sus 20 años en la cara con la que ha convivido, ¿no? Y la relación mía con esa cicatriz siempre ha sido la de una mujer en primera persona. Entonces, digo, eso es cierto y eso ocurre en mi vida, pero no sé si soy del todo consciente. A veces, pues pruebo, ¿no? Si le queda una voz, si le queda otra voz, pero generalmente el personaje, pues cuando lo encuentro, o cuando habla, o cuando escucho la voz, o cuando decido parodiarlo, o parodiar a otro personaje escrito en la literatura, generalmente no pasa por esa disyuntiva entre qué pasaría o por qué es una mujer, ¿no? Prefiero contestarlo mientras escribo. Y a veces eso revela mis propios sesgos sobre la feminidad o sobre la masculinidad o sobre el machismo o sobre el patriarcado, pero creo que no existe una literatura que no haya expresado los sesgos de los poderes que determinan la realidad en el momento que habitan el mundo de los escritores que escriben, ¿no? O sea, pues, a ver, Felipe, nos quedamos sin tiempo, pero antes de despedirnos, quisiera pedirte que le des una pequeña guía a nuestra audiencia de los tres cuentos por donde deben comenzar a leer tu colección. bueno, a mí me encanta el primero me gusta mucho. A Bueno, mí también. la selección es un tema porque la selección casi nunca se reconoce como parte del proceso creativo, pero la selección es casi
sí tuve el proceso creativo. Por mí, léanlo en orden y lean los primeros tres, pero si quieren ser como más cronopiescos, pues léanse Kit Cañaguate. Para mí es un cuento por el que me gustaría que me empezaran a leer, o los escritores amantes del boxeo, o los lectores amantes del boxeo, o los escritores o lectores costeños. Ese es un cuento que yo quiero mucho, y le tengo mucho aprecio. Por ejemplo, me gusta Hacia un pueblo sin nombre. Creo que es un cuento que uno puede leer, dejar el libro 6 meses encima de la mesa de noche y volver al libro de cuentos como si nada hubiera pasado. Ese me gusta. Y creo que podrían empezar también por El llanto de las bestias, que es el segundo, que es el cuento con tres personajes en primera persona. Con Irma, con Luchito Con y con la Luchito. madre. Exactamente. Un gran cuento que a mí me evocó a Cortázar y en fin. Por donde quieran, en realidad ya oímos a Felipe, ganador del premio Casa de las Américas con el libro Todos Somos Islas, recientemente publicado por Rey Naranjo, que es nuestra recomendación el día de hoy. Siempre recordando, no hablamos de eso, pero bueno, mejor, siempre recordando que no hay tal cosa como la mala salud del cuento. No hay nada como eso que siempre hay mucha gente que le gusta decir, sino que el cuento, y aquí como tú no lo traes, Felipe, pues se muestra esta maestría en el género y al que le guste el cuento tiene por favor que venir a esta obra y codearse con estos personajes porque van a ver esa gran aventura. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Camilo, y a quienes nos escuchan por ser fieles hooligans de Paredro. Muchas gracias. Así que bueno, ya escucharon a Felipe. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.